Buenas tardes a todos. Un día más. Este es el último día de la primera semana del curso. Seguiremos el lunes que viene. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con Pascual Sánchez de Juan. Y a mí me hace una especial ilusión presentar a Pascual. Yo conozco a Pascual desde su época de residente de neurología en el Hospital Valdecilla, cuando venía por nuestro laboratorio a cacharrear un poco y hacer sus primeros análisis, sus primeros genotipos de polimorfismos, de SNPs. Y cuando acabó la residencia fue de los primeros que obtuvo una beca postdoctoral o postmir de investigación del Instituto de Investigación Valdecilla. Y con esta beca estuvo si no me equivoco, Estuve en Edimburgo. En Edimburgo, en la Unidad Nacional de Vigilancia del Creutzfeldt-Jakob, en el Reino Unido, exacto. Y posteriormente se fue a Rotterdam, a la Universidad de Erasmus, ahí hizo su máster, se doctoró en epidemiología genética y ha sido coordinador de vigilancia de enfermedades priónicas en los Países Bajos. En 2011 completó su formación como experto en demencia y neurología del comportamiento en el Centro de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California, en San Francisco, y puso en marcha la unidad de deterioro cognitivo del Hospital Marqués de Valdecilla. Participa en consorcios internacionales con quienes publica en revistas de muy alto impacto y actualmente es director científico de la Fundación CIEN. En su presentación nos hablará de la genética de la enfermedad de Alzheimer. Bienvenido, Pascual. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues es un placer participar en esta iniciativa de mi casa, ¿no? Que es el Idival y es Valdecilla, y especialmente me hace ilusión colaborar con José Luis, que como él ha dicho, pues fue quien tutorizó mis primeros pasos en su laboratorio y permitió mi torpeza, porque la verdad es que no se me daba muy bien, como él dice, cacharreando, ¿no? Pues os voy a compartir la pantalla y vamos a ver. Estamos, ¿verdad? Sí. ¿Se ve? Pascual, Okay. Lo único que se ve, como no sé si es que tienes dos pantallas, se ve en pequeño la... Sí, te sé muy bien cómo quitar esto. ¿Queréis que siga así o intentamos...? Yo creo que se ve suficientemente bien. Sí, si a ti no te ¿Se ve bien? importa... A mí no me importa, no hay problema. Bueno, pues cómo he enfocado mi presentación es un poquito en dos partes. Por un lado, me gustaría hablar de un recorrido del histórico de los avances en los estudios genéticos de la enfermedad de Alzheimer, sin entrar en muchos detalles específicos de genes concretos, porque entiendo que esta es una charla más general y no tan específica para los que estamos interesados en Alzheimer. Y en la segunda parte de la charla voy a hablar un poquito más de lo que se ha hecho aquí en España y en concreto de un consorcio que pusimos en marcha hace unos años, Agustín Ruiz y yo mismo en España, para hacer estudios genéticos en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y un poco el recorrido que ha tenido este consorcio. Bueno, comenzando por los primeros estudios, como me imagino que habrán comentado otros compañeros que han participado en el curso, los primeros estudios que se realizaron, al menos con éxito, en este caso en la enfermedad de Alzheimer, fueron los estudios de ligamiento en familias. Centrándose en las formas mendelianas de la enfermedad, que la enfermedad de Alzheimer son muy poco frecuentes, menos del 5% de los casos son genéticos, están determinados de forma genética, pues se descubrieron los primeros genes que se asociaban a esta enfermedad en familias, en concreto el gen de la precursor de la proteína amiloide, APP, y las presenilinas 1 y 2. Además, también se descubrió el gen de la proteína tau, que no se asociaba a la enfermedad de Alzheimer, pero sí a demencia, parkinsonismo. Como os he dicho, aunque estos casos eran muy poco frecuentes, han tenido una tremenda importancia porque desde entonces pues, se marcaron las hipótesis mecanísticas de la enfermedad de Alzheimer. En concreto, la hipótesis de la cascada de amiloide
se desarrolló gracias a estos estudios en familias, y también la hipótesis de Tau, de que Tau podría tener un papel etiológico importante, también se debe a estos primeros estudios. Los estudios de ligamiento, seguro que se han hablado de ellos, se basan en recoger familias grandes donde vemos una transmisión, como en este caso, donde hay un patrón mendeliano, y se hace, se estudian diversos marcadores, se utilizaban los microsatélites, y entonces se mapea la región en el genoma en donde potencialmente estaría la causa. Estos estudios se hacían en familias originariamente, pero también, utilizando lo que se llamaba el ligamiento no paramétrico, se llevaron a poblaciones, centrándose en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer esporádica, en principio sin una causa mendeliana, ¿no? Lo cierto es que el éxito fue mucho menor. Así como el ligamiento para enfermedades mendelianas es muy poderoso, para enfermedades complejas como el Alzheimer esporádico no resultó, y los resultados no se replicaban. Una aproximación que intentamos en Rotterdam, como ha dicho José Luis, yo hice mi doctorado allí, y era estudiar ligamiento en poblaciones aisladas, en poblaciones genéticamente aisladas, donde nosotros éramos capaces de trazar la genealogía de una población que había permanecido más o menos aislada, ¿no? Como el caso de una zona que tenía, pues raíces católicas dentro de Holanda, y por estos motivos socioculturales estaba aislada. Esto que veis aquí, esta maraña, es el pedigrí que llegamos a estimar de 111 casos de probable Alzheimer esporádico, no Alzheimer familiar, pero que pertenecían a este inmenso pedigrí, ¿no? Entonces fuimos capaces de hacer un estudio de ligamiento paramétrico, utilizando este pedigrí como una familia, ¿no? En casos realmente esporádicos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estos estudios han sido complicados. Este, por cierto, es el pedigrí. Esto que veis, el pedigrí, es de esta población en papel. Cuando lo extendíamos, pues tenía casi la distancia de un campo de fútbol, como podéis ver. Y lo cierto es que estos estudios de ligamiento en poblaciones para estudiar enfermedades complejas no resultaron. Los estudios en poblaciones aisladas también se han abandonado, por lo que yo sé. Y bueno, pues realmente a finales de los años 90 hubo un artículo que tuvo mucho impacto de un epidemiólogo genetista de San Francisco, Neil Rich, que él decía que probablemente estos estudios de ligamiento no era la metodología ideal para estudiar una enfermedad genéticamente compleja como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Él abogaba porque probablemente estas enfermedades se debían, no solo él, sino muchos otros, a el acúmulo de riesgos genéticos frecuentes. Y con un impacto bajo, ¿no? Un poco lo opuesto a lo que veíamos en los casos familiares, donde el impacto era casi del 100% en muchas de estas enfermedades, ¿no? Y él propugnaba para estudiar estas enfermedades un diseño distinto al ligamiento, que eran los estudios de asociación, simplemente por un tema de poder estadístico. Y él decía que cuando las frecuencias alélicas eran bajas y los efectos, eran frecuencias altas y efectos bajos, estamos aquí, el diseño ideal sería los estudios de asociación. Bueno, durante buena parte de los 90 hicimos muchísimos estudios de asociación en el laboratorio de José Luis, liderados por el doctor Combarro. Nosotros hicimos muchísimos de estos estudios. Básicamente en estos estudios lo que haces es muy parecido a un estudio de casos y controles en epidemiología. Tú recoges una gran cantidad de casos, en este caso de Alzheimer, y gente de la misma edad que no tiene Alzheimer, y estudias pues ciertas variantes genéticas, en este caso eran SNPs, polimorfismos frecuentes, y comparábamos la frecuencia en casos y en controles, ¿no? Si la frecuencia es mayor en casos, significativamente mayor, pues decíamos que había una asociación. Básicamente esta es la metodología, y se hicieron muchísimos, más de 1000 a partir de los 90, y se estudiaron cerca de 600 genes candidatos. Esto básicamente tú te centrabas en el conocimiento, en la literatura, ibas a buscar un gen candidato y veías qué variantes tenía ese gen y las estudiabas directamente. Pues bien, lo cierto es que
De todos esos estudios que hicimos, tan solo ApoE, y hay que decir que ApoE inicialmente se descubrió en un estudio de ligamiento en familias, porque se comporta casi, tiene un efecto tan grande que se comporta casi como un gen mendeliano, y sortilina 1 son los únicos que realmente se han replicado de forma consistente. De todos esos estudios que hicimos y publicamos, pues la verdad es que ha quedado poquito. Retrospectivamente, porque en aquel momento nosotros nos lo creíamos, pero retrospectivamente pues parece que sobre todo las muestras el poder estadístico que teníamos era muy bajo, con la cantidad de posibilidad de cometer error tipo 1, de tener falsos positivos en estas muestras. Probablemente esto fue lo que lastró este diseño. El siguiente paso importante en la disciplina ocurrió más o menos en 2005, que fue cuando se empezaron a realizar los primeros GWAS, que seguro que se han hablado de ellos. Realmente la idea de Neil Rich no era estudiar un candidato concreto, sino estudiar todas las variantes comunes, los cerca de 10 millones de SNPs, de polimorfismos que hay en el genoma. Y bueno, el proyecto HubMap, que ayudó a mapear un poco pues todos estos polimorfismos, nos ayudó a entender que realmente no necesitamos estudiar los 10 millones de SNPs, sino que estos están correlacionados, está lo que se llama en ligamiento, ¿no? De tal forma que con 1 millón o incluso menos de 1 millón podemos capturar todas estas variantes frecuentes. Y con la tecnología de los chips de genotipado esto se hacía posible, técnicamente se hacía posible, y los primeros estudios GWAS se llevaron a cabo por estas fechas. Un poco para que entendáis la metodología de que se basa en estos estudios, pues para ello hay que entender el concepto de desequilibrio de ligamiento. Y esto lo que quiere decir es que imaginaos que en un individuo sucede una mutación o aparece una variante de riesgo asociada a una enfermedad, lo que se llamaría el cromosoma fundador, y pasadas muchas generaciones, los cromosomas de individuos que pues no están relacionados, al menos de forma explícita entre sí, pero sí comparten esa mutación o esa variante de riesgo, pero no solo comparten esa variante de riesgo, sino otros polimorfismos, otras variantes que están cerca, que se han heredado junto con la variante de riesgo. De tal forma que si nosotros testamos cualquiera de esos variantes, vamos a testar también la variante de riesgo. Esta es un poco la idea del desequilibrio de ligamiento. Este conjunto en rojo sería lo que llamamos el haplotipo. Pues bien, en los GWAS lo que hacemos es estudiar, pues como os digo, cientos de miles, millones de SNPs que en teoría capturan toda la variabilidad, al menos las variantes frecuentes del genoma, ¿no? Y con esto pues podemos detectar la mayor parte de las causas frecuentes de la enfermedad. Este es un ejemplo del último GWAS, metaanálisis de GWAS que se ha publicado en la enfermedad de Alzheimer, en el que ha participado nuestro grupo de Valdecilla y también el grupo en el que estoy ahora de la Fundación 100. Este estudio pues reunió a casi 100.000 individuos, lo veis aquí muy pequeñito, ya lo siento, y en él se confirmó cerca de 20 hits, 20 SNPs asociados a la enfermedad, además de 5 nuevos, ¿no? De tal forma que de esos 3 que teníamos inicialmente, 4 junto con ApoE y quizás ortilina, pues aquí pues aparecían 25 más, ¿no? Pero para llegar a esto se han necesitado, como veis, casi 100.000 individuos entre casos y controles. Lo veis todavía más pequeñito, es un trabajo que está ahora mismo está aceptado ya en Nature Genetics, que es el siguiente estudio que hemos hecho dentro de este gran consorcio en el que participa también Valdecilla y la Fundación 100, donde aquí ya incluimos cerca de 700.000 individuos entre casos y controles. Y en ellos, fijaros, todo lo que está en rojo son nuevos SNPs asociados a la enfermedad. Hemos encontrado en este estudio 42 nuevos hits que se van a sumar a los que habíamos descubierto previamente, ¿no? De tal forma que la cantidad de información que están dando estos estudios es fantástica, pero ya veis a costa de la cantidad de individuos que tenemos que estudiar, ¿no? Cuando hacíamos estos estudios de asociación muchas veces los hacíamos con 100 o 200 individuos. Claro, el poder estadístico pues era totalmente insuficiente. Bueno, lo cierto es que llevamos cerca de 2 décadas de GWAS desde que
en 2004 se publicaron los primeros por el Wellcome Trust, pues ahora llevamos ya bastante experiencia y lo que se ha visto es que es un método robusto. Así como los estudios de asociación con genes candidatos no se replicaban, los GWAS se replican y para variantes comunes, si decimos comunes mayores de una frecuencia alélica mayor del 5%, pues es bastante robusto. Lo cierto es que la mayoría de estas variantes tienen un efecto pequeño. La odds ratio suele estar de media por debajo de 1.3 y normalmente se asocian, no están dentro de la región codificante del gen, sino que lo encontramos en regiones intrónicas o intergénicas y que muchos de ellos pensamos que probablemente se asocien a elementos regulatorios, pero en realidad muchas veces no lo sabemos, porque la variante muchas veces es desconocida, porque como os digo, lo que estamos marcando es parte del haplotipo de la variante, no sabemos si exactamente lo que nosotros encontramos es la variante causal, ¿no? De tal forma que muchas veces ni siquiera sabemos el gen que se asocia a esa variante y lo que se asigna el gen que está más cercano y está en desequilibrio de ligamiento a ese hit que hemos encontrado, ¿no? Los GWAS nos han hecho avanzar muchísimo en el conocimiento de estas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, y ha sido un paso adelante muy importante para entender las demencias. Y estos genes o estas variantes asociadas a genes están siendo pues intensamente estudiados por los investigadores básicos, ¿no? Para entender los mecanismos de la enfermedad, ¿no? Mucho más allá de lo que veíamos al principio de la amiloide y la tau, ¿no? Pero es cierto que los GWAS tienen un problema y al no conocer exactamente la variante causal, esto hace difícil entender la implicación del gen. Y fundamentalmente porque cuesta mucho generar modelos. Los modelos de enfermedad pues es más difícil si tú no tienes exactamente cuál es la variante causal, ¿no? Pero sí que es verdad que nos han ayudado mucho a entender en concreto la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y aquí no voy a entrar en detalle, pero cada uno de estos colores son las nuevas vías metabólicas que sabemos a ciencia cierta que están implicadas en la enfermedad de Alzheimer, más allá del beta-amiloide y de la tau, pues sabemos que la inflamación juega un papel importante, la sinapsis, la homeostasis de proteínas, una serie de vías metabólicas que ahora sabemos que son muy importantes y se están estudiando en detalle, ¿no? Y de hecho, algunas de ellas ya son dianas farmacológicas. Y hay incluso ensayos clínicos que están centrándose en estas rutas, ¿no? Pues, por ejemplo, el metabolismo lipídico, la homeostasis proteica y sobre todo la inflamación. Pero bueno, yo soy clínico, muchos de vosotros sois clínicos y desde luego lo que teníamos en mente desde el primer momento es que esto nos iba a ayudar a diagnosticar, a tratar mejor a nuestros pacientes. Los primeros, la información de los primeros GWAS cuando se utilizó para predecir como diagnóstico, pues la verdad es que aportaba poquito. Este es un estudio que se hizo en el Rotterdam Study, donde, bueno, no pongo aquí qué variantes se incluían, pero estamos en 2010, pues eran pocos las variantes que se habían descrito, pues bien, realmente no aportaba mucho. Esto es una curva ROC, respecto a un modelo que incluyera solo APOE, sexo y edad. Pero bueno, como os digo, estos modelos incluían poquita información. Nosotros en Valdecilla fuimos uno de los primeros grupos en calcular lo que se llaman los Polygenic Risk Score. Polygenic Risk Score era pues un sumatorio de las variantes de riesgo que se detectaban en los pacientes. Ya utilizando más información de los GWAS, esto yo creo que es en el 2013, donde teníamos ya algo más información, pues construimos un sumatorio. Esto era una población de deterioro cognitivo leve y lo que veíamos, habíamos estudiado longitudinalmente la evolución, que aquellos individuos que tenían más factores de riesgo, es decir, pues los que tenían pues un tertil alto, por ejemplo, de estas variantes de riesgo, pues tenían más riesgo de evolucionar a enfermedad de Alzheimer o lo hacían más rápido que aquellos que tenían un tertil bajo de los Genetic Risk Score, de la suma de las variantes de riesgo que habíamos calculado a partir de los GWAS. Bueno, esto era muy como os digo, primitivo aún, porque la información de la que disponíamos era muy limitada, pero como habéis visto, pues a día de hoy tenemos ya casi pues cerca de 70 variantes asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Este estudio, que es reciente, de un colaborador nuestro, Sven van der Lee, que por cierto estuvo en Valdecilla hace unos pocos años, incluye muchas más variantes, no todas, pero muchas más variantes, y ya veis que con estas variantes sí que se pueden construir este tipo de tablas, donde uno,
teniendo en cuenta simplemente enfermedad genética y edad, con ApoE más el Genetic Risk Score o el Polygenic Risk Score, estos tertiles de riesgo, es capaz de predecir con cierta precisión el riesgo de evolucionar en el futuro a una enfermedad de Alzheimer de forma dependiente de la edad. Esto es un poco lo que en algún momento nos gustaría llevar a la clínica, ¿no? El utilizar esta información genética para diagnosticar a los pacientes con mucha más precisión, ¿no? Lo que llamamos medicina de precisión. Esto ahora mismo puede sonar un poquito a ciencia ficción, pero con toda la información que está llegando, con los nuevos genes que están asociados a los GWAS que estamos realizando, pues probablemente nuestra precisión se vaya a ir incrementando. De hecho, en algún momento podríamos llegar bueno, pues a poder contar con una información individualizada y saber para cada individuo, ¿no? Porque realmente lo que cuesta hacer estos chips de genotipado es muy poquito, es más un problema de procesamiento de información, pero podríamos tener para cada uno cuál es nuestro perfil de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? ¿Qué vías metabólicas en nuestro caso están en riesgo? Tenemos más de estos factores de riesgo para cada uno de nosotros, lo cual de alguna forma podría, si lo hacemos muy precozmente, darnos una idea de cuál es la prevención que debemos tener. A lo mejor a mí, en mi caso, pues es más eficiente el hacer ejercicio, y a José Luis, pues en su caso, pues es mejor pues comer menos grasa o menos azúcar, ¿no? Dependiendo del perfil genético de riesgo que tengamos cada uno de nosotros. Y cuando tengamos tratamientos específicos para cada uno de estos targets, probablemente el tener un perfil de riesgo también va a ser importante para una medicina personalizada, ¿no? Esto, de nuevo, os parecerá ciencia ficción, pero desde el punto de vista técnico, pues no estamos tan lejos de conseguirlo. Un poquito resumiendo el tema de los GWAS, una cosa que nos dimos pronto cuenta es que, bueno, pues teniendo en cuenta los estudios que se habían hecho para calcular lo que se llama la heritabilidad, no sé si es un concepto que haya salido durante el curso, que es una forma de estimar la proporción de la variabilidad, de la varianza del fenotipo que está debido a causas genéticas, y esto se hace muchas veces con estudios en gemelos, pues en la enfermedad de Alzheimer, que se consideraba muy alta, en torno al 76%, pues sumando los factores que veíamos, las variantes que veíamos en los GWAS, pues se alcanzaba tan solo un 0,24%, ¿no? De tal forma que había un gran porcentaje de esta variabilidad que no se explicaba por las variantes comunes que encontrábamos en los GWAS, lo cual pues empezó de alguna forma a cuestionar un poquito esta hipótesis dominante que había sido la de la enfermedad común que se debía a variantes comunes. Bueno, esto hizo que, junto con avances en la técnica también, pues empezaran a plantear que otro tipo de causas genéticas, variantes raras, podrían jugar un papel también importante en enfermedades comunes como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esta es una gráfica muy popular que se muestra mucho en charlas de genética y es un poco una evolución de la primera que os he mostrado al principio, ¿no? Aquí de nuevo tenemos la frecuencia de las variantes asociadas a la enfermedad y aquí vemos el efecto, ¿no? Igual que lo que veíamos anteriormente. Aquí estarían las variantes raras que causan las enfermedades mendelianas, un efecto grandísimo, pero muy raras. Y en el otro extremo, aquí tendríamos las variantes comunes, muy frecuentes, pero con un efecto bajito, que es lo que encontramos en los GWAS. Pues bien, lo que se empezó a ver es que entre medio de los dos estaría lo que se llaman las variantes poco frecuentes con un efecto intermedio. Variantes moderadamente raras, por así decirlo, ¿no? Que no son causantes de enfermedades mendelianas, pero que podrían estar también jugando un papel en las enfermedades complejas o esporádicas, ¿no? Bueno, pues hasta hace unas décadas más o menos no éramos capaces de capturar estas variantes, pero con el desarrollo de las tecnologías de secuenciación en Next Generation Sequencing, pues el estudiar estas variantes se hizo factible. Y en la enfermedad de Alzheimer, volviendo a la enfermedad de Alzheimer, las primeras variantes raras que se asociaron de forma robusta a la enfermedad de Alzheimer, pues aparecieron en 2012. La primera que encontramos publicada es el TREM2. Este gen se publicó por primera vez en 2013 en un
dos artículos back to back en New England. Un grupo islandés lo que hizo fue secuenciar todo el genoma de 2.260 individuos de la población. Entonces estudiaron aquellas variantes que eran funcionales, que se asociaban a síntesis de proteína, y entonces, por lo tanto, eran todas, tenían un efecto importante, y imputaron estas variantes en una población de casos y controles. Entonces vieron que habían alguna variante, en concreto esta variante del gen TREM2, que se asociaba con una odds ratio importante de 3, recordar las odds ratios tan bajitas que teníamos en los GWAS, a la enfermedad de Alzheimer. Esta es una variante rara de un 0,3% en la población que ellos estudiaron en Islandia. Pero bien, este estudio se confirmó en otro estudio en Norteamérica con otro tipo de población distinta, de tal forma que esto ha sido replicado en distintas poblaciones. Aunque esto es interesante, por lo que luego hablaremos más adelante, no ha sido replicado en la población asiática, lo cual es interesante para que veáis la diferencia en distintas etnias o en distintas zonas, como sobre todo las variantes raras, que varían más, son más recientes que las variantes frecuentes, pueden variar y pueden contribuir de forma distinta a la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades complejas. Es interesante que sepáis que hasta esa fecha TREM2 no se había detectado en los GWAS, de tal forma que era una variante que era demasiado rara para ser detectada con la precisión que tienen los GWAS. Bueno, pues TREM2 ha sido muy importante porque fue la primera variante genética que se asociaba a la inmunidad innata. Esto es una proteína de membrana que se expresa en la microglía y que regula la fagocitosis. Por lo tanto, eso marcó una diana que es muy importante en la enfermedad de Alzheimer. Y esto tiene la ventaja de que es mucho más fácil generar modelos, porque aquí esto sí que es una variante causal. Es más fácil que las variantes que encontramos en los GWAS. Otro ejemplo que os voy a mostrar de variantes raras en la enfermedad de Alzheimer es esta variante de aquí, la A673T del gen APP, el gen que conocíamos de la proteína precursora de amiloide que se habíamos encontrado en familias. Pues bien, en un estudio que se hizo secuenciando este gen, se vio que esta variante protegía para la enfermedad de Alzheimer. Lo que hacía esta variante es evitar que la proteína APP fuera cortada, clivada por la beta secretasa, que forma parte de la vía amiloidótica, de tal forma que la gente que tenía esta variante era inmune a ese corte y estas personas tenían menos riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y en general tenían un rendimiento cognitivo más alto. De nuevo, esta es una variante rarísima, de hecho es difícil de encontrar fuera de Islandia, este estudio se hizo en Islandia también por el mismo grupo que el anterior, pero ha tenido una importancia muy alta, ya que esto ha hecho que se desarrollase una línea de fármacos que, por cierto, no han funcionado, que eran los inhibidores de la beta secretasa, de esa enzima que cortaba en esa zona, pero para que veáis un ejemplo cómo esto nos ha ayudado mucho a dirigir las dianas terapéuticas. De nuevo, una variante rara. Y estas variantes raras pues están siendo de gran utilidad, el descubrimiento de estas variantes raras, como os digo, en el desarrollo de fármacos. De hecho, os pongo aquí dos ejemplos de anticuerpos monoclonales que están ya en distintas fases de ensayos clínicos para testar anticuerpos contra el TREM2, que hemos hablado antes, y sortilina, que es otro gen donde también encontramos variantes raras que se asocian a la enfermedad de Alzheimer. De tal forma que esto es mucho más fácil que se traslade a la utilidad clínica. Bueno, y acabo un poquito con esta parte primera de introducción a cómo ha evolucionado el campo de la genética del Alzheimer, diciendo que pues, tenemos en marcha distintos programas, algunos... pues este está aquí, lo dirigimos nosotros desde el GESCO, en el cual estamos estudiando, secuenciando multitud de genes asociados a la enfermedad de Alzheimer por GWAS, con la intención de encontrar variantes raras que son más frecuentes en población española. Porque como habéis visto, esto puede variar dependiendo de las poblaciones y a lo mejor, como hemos visto en Islandia, que hay algunos casos muy raros que no se dan en otros sitios, en España podríamos encontrarnos con variantes raras, por lo tanto es importante que haya una representación de los distintos países y nosotros estamos secuenciando genes asociados al Alzheimer buscando estas variantes raras. Pero hay estudios a mayor escala como el ADES,
en el que participamos también nosotros como DGESCO, está Valdecilla, está la Fundación 100 y otros proyectos en marcha a gran escala para secuenciar el exoma y el genoma de pacientes con Alzheimer. Esto es un ejemplo, nada, simplemente para mencionaros que forma parte del consorcio ADES, que es europeo, con cerca de 52.000 52.300 exomas que se han secuenciado, donde ya esto es un abstract que se ha mandado a la DPD, al Congreso de Alzheimer, el AIC, que tendrá lugar dentro de unos meses, donde se encuentran mutaciones en distintos genes, o mutaciones, perdón, variantes raras asociadas a Alzheimer en distintos genes de la enfermedad. Bueno, hasta aquí la primera parte de la charla, donde mi intención era daros un recorrido de cómo ha sido la evolución y cómo está el campo en la enfermedad de Alzheimer, sin entrar en demasiados detalles. Y la segunda parte me gustaría hablaros de lo que hemos estado haciendo aquí en España, pues básicamente desde el 2013 en adelante, ¿no? Como os comentaba anteriormente, hasta el 2013, pues básicamente lo que estuvimos haciendo han sido pequeños estudios, sobre todo estudios de asociación. Hasta el 2013 no se hizo ningún estudio genómico con población española importante, salvo alguna colaboración con algún consorcio. Desde Valdecilla el doctor Combarros participó en algún consorcio, algún grupo de Cataluña también, pero básicamente sin financiación, y se actuaba como una población de replicación, es decir, los estudios de descubrimiento con los GWAS se hacían en otra población y se utilizaba población española para confirmar esos hallazgos, ¿no? Como habéis visto, es muy importante también los estudios de descubrimiento, porque a veces hay variantes que son específicas de determinadas etnias, de determinadas zonas, y en España eso no se había hecho. Tal forma que, bueno, creíamos que era importante el hacer estudios a mayor escala en nuestro país. En 2013 empezamos, como os digo, Agustín Ruiz y yo, de Fundación ACE, empezamos con la idea de generar un consorcio en España. Esto se fue tejiendo sobre todo dentro de Cibernet, que es el ciber de neurodegenerativas en el que participábamos, varios de los grupos que hacía genética de Alzheimer, y bueno, pues lo que hicimos al principio con la gente que conocíamos, pero para ser sistemáticos hicimos Agustín y yo una búsqueda en PubMed para ver todos los grupos españoles que estaban haciendo este tipo de estudios. Les enviamos una carta invitándoles a participar en un consorcio, un cuestionario, viendo cuántas muestras tenían, y la verdad es que tuvimos una buena respuesta y rápidamente empezamos a trabajar bueno, pues sin financiación, pero yo creo que con mucha ilusión, y la idea fue pues intentar buscar cuál sería un proyecto factible para empezar, ¿no? Y por aquel momento se había publicado este estudio de TREM2 que os comentaba antes, el back-to-back americano e islandés, descubriendo el TREM2, y entonces pensamos que una buena forma de empezar sería replicar esta variante rara en población española. Y este fue un poco el enfoque que le dimos a DGESCO. DGESCO estaba conformado inicialmente fundamentalmente por... Estos eran los fundadores, éramos fundamentalmente grupos de la cornisa norte, Madrid, Barcelona y un grupo de Valencia. Esto fue un poco los inicios de DGESCO, ¿no? Y nos centramos fundamentalmente en replicar TREM2 al inicio. El objetivo era, bueno, pues juntar una gran población para aquel entonces. Bueno, ya habéis visto Ns de 700.000, pero bueno, nosotros juntamos 6.000 individuos, que estaba muy bien, y nos centramos en variantes raras. Este fue un poco nuestro nicho al inicio, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue replicar TREM2, y aquí vimos que se replicaba en población española. También lo miramos en demencia frontotemporal. Esta es otra señal también desde el inicio de DGESCO, que no solo nos hemos centrado en Alzheimer, sino en otras demencias también. En frontotemporal no lo replicamos, pero sí lo replicamos en enfermedad de Alzheimer. Estos son, paso un poquito rápido, otros artículos que publicamos en el consorcio de DGESCO. Como veis, no se centra solo en Alzheimer, sino por ejemplo, se centraba en demencia frontotemporal y ELA. Este también está centrado en demencia frontotemporal, de tal forma que desde el inicio nos centramos no nos centramos, sino que diversificamos un poco nuestros fenotipos y hicimos estudios con demencia frontotemporal también. Y me centro ahora un poquito más en contaros una historia en la que yo estoy más involucrado. Pues este fue un estudio que coordiné yo, de nuevo en enfermedad de Alzheimer y también otras demencias, pero sobre todo en enfermedad de Alzheimer, en el que intentamos de nuevo estudiar una variante rara, en este caso de un gen conocido, que es el gen de la proteína tau. El gen de la proteína tau
Bueno, como sabéis, tau se asocia a la enfermedad de Alzheimer y a muchas otras neurodegenerativas, probablemente es la proteína más transversal en la neurodegeneración. Y así como sabemos que hay evidencias claras de su implicación en la enfermedad de Alzheimer, pero desde el punto de vista genético no habían datos robustos de la asociación de variantes del gen de la proteína tau con la enfermedad de Alzheimer. Se había hablado de un haplotipo de riesgo, pero esto no se había replicado en metaanálisis, ¿no? Por aquel entonces surgió en Estados Unidos, se publicó en Estados Unidos una variante rara dentro de tau, la variante A152T, que se asociaba en una población amplia que habían hecho en Estados Unidos, en un estudio amplio, a riesgo de enfermedad de Alzheimer y también riesgo de demencia frontotemporal. Como os digo, en aquel momento tau no era un factor de riesgo claro de enfermedad de Alzheimer, en demencia frontotemporal estaba debatido, pero sí se sabía que era un factor de riesgo de taupatías 4R, como la PSP o la degeneración corticobasal, y de la enfermedad de Parkinson. Esto era el estado del conocimiento genético en aquel momento. Entonces nosotros montamos un consorcio grande, como veis, de 11.572 individuos. En aquel momento fue el estudio de epidemiología genética de una neurodegenerativa con una N mayor, y nos lanzamos a estudiar esta variante rara, A152T. Este es el estudio americano. El estudio americano, lo que ellos veían, este es el porcentaje en la población que se encuentra esta variante, que como veis es muy rara, 0,3% de la población americana control tenía la variante, y era mucho más frecuente en Alzheimer, 0,7, y en demencia frontotemporal, 0,9, con unos ratios de 2,3 y 3. De tal forma que era factor de riesgo en el estudio americano. Nosotros hicimos lo mismo, pero lo que nos encontramos es que en población española era mucho más frecuente. Aquí un poco vuelvo al tema de la diferencia de frecuencia, y por eso es importante el estudiar muchas poblaciones. En población española es bastante más frecuente esta variante, 0,7% de la población. También era más variante en Alzheimer, más frecuente en Alzheimer que los americanos, casi un 1%. Y bastante más frecuente en demencia frontotemporal, 1,4%. Aunque la tendencia era la misma, en nuestra población no llegaba a ser significativa, a pesar de tener una muestra amplia. Pero yo creo que esto es una idea de la dificultad de estos estudios de variantes raras, que en distintas poblaciones pueden cambiar y necesitas una N muy amplia. Una cosa curiosa que nos pasó en este estudio es que en algunas de las placas que se estaban haciendo en el norte, recordar que había sobre todo muchos grupos del norte, en concreto placas del País Vasco, pues vimos que de repente a lo mejor en alguna placa en el 30% pues eran positivas para esta variante A152T. Al principio pensamos que era un problema de laboratorio, pero lo repetíamos y seguían siendo positivas para la variante. De tal forma que, bueno, pues investigando qué pasaba con esas muestras, lo que vimos es que por error se nos habían mandado casos genéticos, eran familias que tenían una mutación en progranulina, que es un gen que se asocia a la demencia frontotemporal, que, que en el País Vasco se daba una familia con una mutación muy concreta, ¿no? Y lo que vimos es que esa familia que tenía la mutación de progranulina también tenía la variante A152T. De hecho, esto lo publicamos en este artículo porque lo que vimos es que aquí veis los individuos formaban parte de las mismas familias que tenían la variante de progranulina, la mutación de progranulina y la variante de A152T, que como veis es rarísima, pues había un porcentaje alto de individuos que tenían las dos variantes. De tal forma que lo que encontramos es que estaban en desequilibrio de ligamiento. Estos dos genes, progranulina y tau, están relativamente cerca, 2,5 megabases, y bueno, pues la explicación más lógica es que de alguna forma se habían heredado juntos, teniendo en cuenta que estos individuos estaban relacionados familiarmente, probablemente se habían relacionado y estaban en desequilibrio de ligamiento. De hecho, hicimos un estudio junto con un grupo de genética de poblaciones de la Pompeu Fabra y vimos que pudimos trazar el fundador más reciente que tenía las dos mutaciones, y este fundador pues es relativamente desde hace poco, lo pudimos trazar hasta el 1150, cuando el País Vasco formaba parte del Reino de Navarra. Bueno, esta era la parte de la variante rara. Lo otro que nos interesaba era estudiar las variantes comunes de tau. Como os he dicho antes, tau tiene un haplotipo muy grande. La zona donde está tau forma parte de la inversión más grande que hay en el genoma, hay una inversión masiva, y toda esa inversión, una parte del genoma que se ha dado la vuelta, está en desequilibrio de ligamiento.
Y entonces hay un haplotipo muy grande y este haplotipo, que se llama H1, H2, pues en el caso de los H1 se ha asociado a riesgo de neurodegenerativa, se ha asociado a Parkinson y a PSP, a parálisis supranuclear progresiva. En nuestro estudio nosotros fuimos capaces de replicar esta asociación con Parkinson, replicar la asociación con parálisis supranuclear progresiva, que también teníamos una muestra en nuestro estudio. Así no encontramos asociación con demencia frontotemporal, esto es algo que ya se ha visto en otras ocasiones, la demencia frontotemporal es un fenotipo complejo, no todos son taupatías. Y lo más interesante fue que encontramos también una asociación con Alzheimer. Una asociación con Alzheimer en una muestra bastante amplia, una asociación bastante robusta, en el cual veíamos que el haplotipo H1 se asociaba a enfermedad de Alzheimer. Bueno, ahora esto ya está, por así decirlo, bueno, ya forma parte de la literatura, ya se sabe, pero en aquel momento, como os digo, la asociación de Tau, la asociación genética de Tau con la enfermedad de Alzheimer estaba muy debatida. Nosotros además lo encontramos que la asociación se debía sobre todo a los individuos que no portaban el alelo 4 de ApoE, que es el principal factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer y siempre estratificamos por él. Bueno, pues realmente nos costó publicar este artículo porque iba un poco en contra de lo que se había encontrado recientemente, pero al poco tiempo un gran consorcio europeo pues encontró los mismos resultados que nosotros, que cuando estratificaban por ApoE encontraban que el haplotipo de Tau o SNPs asociados a este haplotipo H1 se asociaban a la enfermedad de Alzheimer, pero con una N mucho mayor que la nuestra. Nosotros posteriormente en otro estudio que formaba parte de un GWAS que hicimos en España, población española, que estos son independientes de lo que os he mostrado antes, con 15.500 sujetos, pues replicamos exactamente el mismo hallazgo, que en población española, de nuevo, el haplotipo H1 de Tau, el haplotipo frecuente, se asocia a la enfermedad de Alzheimer de forma robusta y esto se debe sobre todo a los ApoE4 negativos, de tal forma que replicábamos con una población muy amplia nuestros hallazgos anteriores, ¿no? Además veíamos que el haplotipo H1 se subdivide en muchos haplotipos, pero veíamos que no era ningún subhaplotipo, sino el haplotipo H1 en sí mismo el que se asociaba a la enfermedad de Alzheimer. Bien, estudios posteriores como este que os enseño aquí, que es el mismo que os he mostrado antes, el Manhattan Plot, han mostrado que Tau es un factor de riesgo genético inequívoco de la enfermedad de Alzheimer, pero de nuevo con Ns de cerca de 100.000, ¿no? Cuando nosotros con una N tan pequeñita fuimos capaces de detectar esta señal, ¿no? De tal forma que nos llevó a preguntarnos por qué en España pues hemos sido capaces de con una N mayor detectar esta señal de Tau, ¿no? Bueno, una explicación de esto la encontramos en la genética de poblaciones, ¿no? Esta inversión que os digo yo de H1 a H2 se piensa que sucedió pues, probablemente en el Paleolítico y con las oleadas de las migraciones en el Neolítico se fue extendiendo. Ya sabéis que todos venimos de África, ¿no? Y estas oleadas que llegaron a Europa durante el Neolítico parece ser que eran los que portaban el haplotipo H2, el haplotipo más infrecuente, de tal forma que el haplotipo H2 se da con mayor frecuencia en el Mediterráneo y conforme te alejas del Mediterráneo la frecuencia va disminuyendo, de tal forma que en Asia prácticamente es inexistente y en África es poco frecuente también, de tal forma que en España estamos prácticamente en el epicentro y de hecho nuestra población es una de las que tiene una frecuencia más alta del haplotipo H2. De tal forma que desde el punto de vista de poder estadístico nosotros teníamos un poder más alto al tener una frecuencia más alta del H2 para detectar este contraste entre H1 y H2. Esta puede ser una de las explicaciones. Y la otra es que probablemente nuestra población es más homogénea. Estos GWAS que os he mostrado con cientos de miles o 700.000, como el que está ahora mismo aprobado en Nature Genetics, pues incluye poblaciones de prácticamente pues, todas partes del mundo, ¿no? Nuestra población es una de las estudios que estudiamos en concreto esta variante genética con una muestra más homogénea, más grande de un solo país, de tal forma que pensamos que puede haber tenido menos lo que llamamos estratificación poblacional. Y esto de la estratificación poblacional, esto es un problema porque disminuye el poder estadístico de los estudios genéticos. Os explico un poquito en qué consiste esto. No sé si se ha explicado este concepto de la estratificación poblacional. Esto es un problema para los estudios genéticos que juntan poblaciones heterogéneas, ¿no? Imaginaos
Estos son datos reales que uno quiere hacer un estudio de asociación del gen de Tau con la enfermedad de Alzheimer en población húngara. Como sabéis, en población húngara hay un porcentaje alto de población gitana, de etnia gitana. Como probablemente sabéis, la etnia gitana viene originariamente de Asia y, como hemos explicado antes, en Asia el porcentaje, la prevalencia del H2 es mucho menos frecuente que en Europa. Imaginaos que en esta población húngara queremos estudiar el gen de Tau en casos y controles de Alzheimer. Imaginaos que la mayoría de nuestros casos son de etnia húngara, ¿no? Y bueno, este sería la distribución. En rojo serían los que son H1, tienen los dos haplotipos en teoría de riesgo. Estos serían los heterocigotos y aquí los menos frecuentes son los H2, que es lo que es más frecuente en Europa. Pues bien, si imaginaos que en los controles predominan individuos de etnia gitana, sería un mal diseño, pero podría pasar, y como sabemos que la etnia gitana pues es menos frecuente H2, esto serían controles, similar a lo que vemos en la población. Pues bien, aquí lo que estaríamos viendo es que si H1 realmente es un haplotipo de riesgo, pues estaríamos diluyendo el efecto, porque en los gitanos, que son los controles, es mucho más frecuente H1 porque H2 casi no existe, ¿no? Esto es para que os hagáis una idea de la estratificación poblacional, que mezclando poblaciones en estudios genéticos, pues puedes tener problemas importantes a la hora de interpretar tus resultados, ¿no? Y en este caso nosotros teníamos una ventaja, ya que la mayor parte dentro de que España es un país heterogéneo, pero al menos procedían de un mismo país. Bueno, este es un tema que nos interesa mucho, el tema de Tau, y de hecho tenemos un nuevo proyecto para estudiar una taupatía pura como es la parálisis supranuclear progresiva. Estamos haciendo un estudio, estamos haciendo un GWAS y estamos haciendo secuenciación también aislando los núcleos para estudiar mejor dónde está, en qué consiste, porque esto aún no se desconoce, el riesgo dentro de estos haplotipos gigantescos como es el H1 o subhaplotipos como el H1C. De tal forma que estamos recogiendo muestras, tenemos un estudio en marcha. Si alguno de vosotros estáis interesados, tenéis colecciones de PSP, que sepáis que podéis contactar conmigo. Tenemos ya cerca de 600 muestras ya incluidas entre casos neuropatológicos y muestras clínicas. Estos son los datos los primeros resultados del GWAS que estamos llevando a cabo, con una muestra de 375 que está muy bien para una enfermedad rara como es la parálisis supranuclear progresiva. Esto que veis aquí es la señal de Tau, que como veis es muy, muy potente, pero bueno, tenemos algunos otros hits que son sugestivos que estamos pendientes de metaanalizar y de incluir más muestras. Bueno, y acabo ya hablando un poquito de cuál es en qué estamos ahora en DGESCO, ¿no? Aparte de este estudio de PSP que os he comentado, ¿en qué estamos haciendo dentro de este consorcio de genética de Alzheimer? Pues bien, DGESCO ha crecido, si comparáis con el mapa inicial, pues ahora somos cerca de 21 grupos, están casi todos los grupos potentes que se dedican a Alzheimer en España. El origen casi todos es clínico, es muy clínico. Muchas de nuestras muestras vienen de unidades de memoria, lo cual nos da robustez a la hora de tener un buen fenotipo, que eso es importante en estos estudios también, y hay representadas 9 comunidades autónomas, que también es importante por lo que decíamos antes de la diversidad, y que España además es un país diverso desde el punto de vista genético también, ¿no? Este consorcio lo que nos da es pues mayor fuerza en los consorcios internacionales como el EADB, donde somos uno de los grupos que aportan más muestras. Por lo tanto, tanto Agustín como yo estamos en el Steering Committee de EADB y podemos obviamente pues tener más peso en las decisiones y en la política un poco que se está marcando, ¿no?, para estos grandes estudios genómicos a nivel mundial. En DGESCO hemos realizado un GWAS, fundamentalmente con población de descubrimiento española, que esto ha sido publicado hace poquito, a finales del año pasado, donde hemos juntado más de 500.000 muestras. No todas son españolas, pero obviamente aquí siempre se necesita poblaciones de replicación, 226 instituciones, donde hemos encontrado algunos nuevos factores de riesgo y nos hemos centrado en el análisis de estos polygenic risk score, de estos scores de riesgo que, dándole un enfoque clínico, es lo que esperemos que podamos empezar a usar pronto en nuestros pacientes. Y acabo con un par de diapositivas
contando pues cuál es el principal proyecto que tenemos ahora entre manos. Y está muy relacionado con bueno, pues con la temática de estas charlas de medicina de precisión, ¿no? Lo que nosotros queremos, sobre todo como clínicos, ¿no? Es toda esta información de la genómica, el poderla llevar a nuestros pacientes, poderla utilizar en el día a día, ¿no? Y por eso hemos lanzado un proyecto que vamos a presentar a la nueva convocatoria que esperemos que salga en otoño, de medicina de precisión específica para neurodegenerativas, que se llama PMP de GESCO, en donde junto con otros marcadores, como los nuevos marcadores de plasma en Alzheimer o los nuevos marcadores digitales que se están desarrollando, que son dos campos que están en expansión, vamos a utilizar la información genética en forma de Genetic Risk Score para ayudarnos a predecir, estratificar el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer en el futuro, ¿no? Sobre todo en individuos no que tienen problemas cognitivos evidentes, sino que o tienen problemas sutiles o incluso son asintomáticos, que esto es la gran frontera que tenemos en la enfermedad de Alzheimer. El identificar a aquellos individuos que están en riesgo para cuando tengamos fármacos que cambien el curso de la enfermedad, poder aplicarlos lo antes posible para que estos fármacos puedan tener más efecto. Esto es un proyecto en donde ya participan pues también una gran cantidad de tanto de los grupos importantes de demencia que de España, cerca de 19 centros de 9 comunidades autónomas formaron parte de la redacción del proyecto. Y acabo con esta diapositiva un poco resaltando el papel que van a tener los grandes cohortes longitudinales que se están generando en nuestro país, como la cohorte Cantabria, que está patrocinada por el IDIVAL y que va a ser sin duda un proyecto muy, muy importante, no solo para Cantabria, sino para España, o la cohorte IMPACT que ha puesto en marcha el Carlos III, y que también tiene una visión similar, y en estas grandes cohortes vamos a poder testar estas herramientas de medicina de precisión. Vamos a necesitar Ns grandes como la que proporcionan estas cohortes para testar estas nuevas herramientas y ver si somos capaces de y anticiparnos de una forma significativa al diagnóstico de estas enfermedades. Y esta es mi última diapositiva. Muchísimas gracias. Gracias, Pascual. Interesante la charla. Gracias. Tenemos algunas preguntas. Francisco Sánchez dice, con los nuevos resultados de los nuevos genes, ¿a qué nivel de heredabilidad se llega? Pues no soy consciente que esto se haya recalculado, porque esto aún no está publicado, pero el problema de estos genes nuevos que vamos encontrando más, pero la odds ratio, el efecto es cada vez más bajito, claro. Entonces, aunque se avance en la heritabilidad, dudo de que lleguemos al máximo, al tope que se marca en los estudios de gemelos. Esto es un tema muy interesante. Yo tampoco soy un experto en este campo de la heritabilidad, pero se habla de la materia gris de la heritabilidad, ¿no? No se sabe muy bien. De hecho, en la enfermedad de Alzheimer se ha llegado a plantear si estos estudios de heritabilidad en gemelos pues, están de alguna forma inflando la heritabilidad real, o realmente hay bueno, más variantes raras que se nos están escapando, o hay más variantes frecuentes que necesitamos millones de muestras para detectar. Realmente no se sabe muy bien aún cuál es la causa, pero sí que sé que a día de hoy, probablemente a falta de calcular, de meter los nuevos genes, pues hay un hueco realmente que no nos explicamos del todo bien en qué consiste. También se ha hablado de la interacción gen-ambiente, ¿no? Que esto es algo, las interacciones, o gen-gen, que es algo que tampoco somos capaces de detectar con la metodología que tenemos a día de hoy, ¿no? Pero seguro que aunque metamos los nuevos genes, la heritabilidad potencial total no vamos a llegar a ella en la enfermedad de Alzheimer ni de lejos. Paulina Rivero te pregunta una cuestión técnica, si en los GWAS solo se estudian SNPs. Sí, en los GWAS se estudian SNPs. Esto es desde el punto de vista técnico es lo que tú estudias.
Pero con los GWAS también, yo no soy un experto en esto, pero también puedes estudiar otro tipo, de forma indirecta, otro tipo de variantes, como por ejemplo los copy number variants. Puedes estudiar este tipo de, utilizando la información que te dan los SNPs, puedes estudiar otro tipo de variaciones. Pero técnicamente lo que tú mides, lo que tú testas es el SNP. Comentado el proyecto IMPACT, que además está enlazado con el proyecto europeo de 1 millón de genomas. Ahí obviamente se va a estudiar todo, SNPs y todo tipo de variantes estructurales, puntuales, etcétera. Y además en regiones intrónicas profundas, bueno, se va a estudiar todo. ¿Tú crees que es esperable encontrar nuevos marcadores de asociación con Alzheimer al ampliar esas posibilidades de variantes? En una cohorte tan grande como la de 1 millón de genomas. Sí, seguro que sí. O sea, yo creo que es cuestión de N y cuanto más, sobre todo para las... Yo creo que es importante las variantes raras, por un lado, ampliar la N y por otro lado, diversificar el origen de las muestras. Porque como insisto, la mayoría de estos estudios se han hecho en población norte europea, centroeuropea, norteamericana, casi todos caucásicos. Y ya habéis visto que hay una gran variación dependiendo de, sobre todo para las variantes raras. Las variantes raras son más frecuentes que las variantes comunes, como el caso que os he mostrado de la variante de Tau, ¿no? que realmente, pues, probablemente la variante de Tau estaba ahí ya porque se encuentra en otras poblaciones, pero la de progranulina, que solo se da en el País Vasco, sería la variante frecuente y es de no hace muchas generaciones. Es más fácil encontrar variación en distintas poblaciones en las variantes raras. Por eso es importante que haya una representación y hay movimientos, por ejemplo, en Latinoamérica, para que se secuencien población de etnias distintas o población también de origen africano, porque nos pueden dar claves, como hemos visto con los islandeses, por ejemplo, o también poblaciones asiáticas que tienen mutaciones o particularidades en las asociaciones genéticas, ¿no? Yo creo que va a ser clave esas dos cosas, mayor N y distintas poblaciones, y sin duda esto nos va a dar más información y van a aparecer nuevas variantes. Francisco Sánchez hace una pregunta muy concreta de un trabajo con una señora homocigota para una mutación de APOE, Ajá, que sí. sufría Alzheimer. Lo Igual conozco, conoces sí. tú ese trabajo. Sí, es del estudio colombiano, yo creo que se refiere a ello, ¿no? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Yo creo que lo que pretende es que hagas algún comentario. Ah, vale, sí, no, es muy interesante. Creo que se refiere a un estudio publicado hace poquito. En Colombia se sigue a a un pedigrí que es inmenso con una mutación de presenilina que se da en una región concreta del país, la región Paisa, de hecho se llama la mutación Paisa, y hay estudios longitudinales que están siguiendo a los portadores. Entonces, lo que se reportó hace no mucho, porque esta gente es una mutación autosómica dominante con una penetrancia prácticamente del 100% y para los 50 años prácticamente todos están dementes, ¿no? Entonces, lo que se reportó es un caso pues no sé si era una señora o un señor, que teniendo la mutación, yo creo que la habían estudiado ya cerca de los 70 años, o sea, una edad mucho más allá de cuando se demencian todos, y seguía cognitivamente bien, tenía en un PET amiloide que le hicieron, una técnica de medicina nuclear para detectar las placas de amiloide, tenía muchísimo amiloide, pero no había desarrollado demencia y no tenía patología Tau. No tenía patología Tau. Y lo que encontraron en esta señora, porque la secuenciaron, es una variante, una mutación que se llama Christchurch en APOE, que hace que además era homocigota, que su APOE, que es la proteína, el gen de mayor riesgo, como hemos dicho antes, de enfermedad de Alzheimer, pues prácticamente tenga un riesgo muy bajo, o sea protector. Que sea como el alelo E2, que es el protector en la enfermedad de Alzheimer. En Alzheimer tenemos 3 alelos, el E2, el E3 y el E4. El E4 es el de riesgo, que se acumula, se asocia a mayor patología. El E3 es el neutro, por así decirlo, y el E2 es protector. Pues la mutación que tenía esta señora no tenía E2, pero tenía una mutación que hacía como si tuviera homocigoto para E2.
de tal forma que al tener esta protección por parte de E2, a pesar de desarrollar amiloide, no desarrollaba una taupatía y no desarrollaba una enfermedad de Alzheimer. La verdad es que es un caso súper interesante porque nos habla primero de la asociación entre amiloide y tau, que ha estado muy debatido en la enfermedad de Alzheimer. Se sabe que para desarrollar una enfermedad, la patología cognitiva se asocia más a tau que a amiloide, pero para que haya una taupatía hace falta que haya amiloide primero, ¿no? Y el papel de ApoE, que parece que es clave conectando la amiloidosis a la taupatía, ¿no? De tal forma que si tú estás protegido o tu ApoE de alguna forma te protege, pues eres capaz de frenar el avance de la enfermedad, ¿no? Es un caso apasionante y bueno, hemos aprendido mucho sobre los mecanismos de la enfermedad. María Lafuente te pregunta tu opinión sobre los estudios genéticos que estudian solo ApoE para predecir el riesgo de Alzheimer y que algunas empresas ofrecen. Sí, a ver, bueno, yo en primer lugar yo creo que hay que tener mucha cautela con todo este tipo de test, ¿no? Para el consumidor, que yo creo que seguro que se habrá hablado durante el curso, ¿no? Como 23andMe y estas cosas, ¿no? Que te dan información, porque fuera del contexto médico esto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de interpretar realmente a día de hoy, ¿no? Yo creo que la información genética que llegará y que la usaremos en la clínica tiene que estar dentro del contexto médico, porque realmente esto es difícil de interpretar. Para los propios expertos es complejo y siempre se debe de interpretar de una... Por ejemplo, este estudio nuestro de Impact no solo se basa en los genes, sino que usa marcadores de plasma, usa marcadores digitales cognitivos en el tiempo. Necesitamos mucha más información más allá de los genes para poder predecir, sobre todo con tiempo, el curso de las enfermedades. Yo creo que esto descontextualizarlo de la medicina, de una medicina además especializada, es muy peligroso. Dicho esto, yo estoy a favor de testar ApoE en la clínica. Esto es una opinión un poquito herética, porque durante mucho tiempo los clínicos han dicho que ApoE no se debía usar en la clínica. Pero yo desde el principio he pensado que ApoE nos da una información que es compleja, que hay que interpretar en el contexto, de nuevo, de los marcadores de la clínica de la enfermedad, pero que es una información útil y nosotros la hemos utilizado desde el principio, por ejemplo, para interpretar los marcadores de líquido cefalorraquídeo, porque hoy en día sabemos que la prevalencia de los marcadores de Alzheimer en el líquido cefalorraquídeo depende mucho de la edad y de tu estatus ApoE, de tal forma que a nosotros, a los clínicos, nos ayuda a entender mejor la enfermedad. Por ejemplo, en otras enfermedades, con las enfermedades priónicas, yo hice, como ha comentado José Luis, yo comencé mi carrera investigador en enfermedades priónicas, pues el polimorfismo del codón 129, que es un poco el equivalente al ApoE, es imprescindible para interpretar las pruebas diagnósticas, ¿no? Y siempre se hace en conjunto con las pruebas diagnósticas. Yo creo que ApoE es una información útil, que obviamente no es un test como están acostumbrados los clínicos, como la glucemia, que te dice si tienes diabetes o no, es un test complejo, pero que hay que interpretar de nuevo en el contexto del paciente y de las pruebas diagnósticas. Sergio Crespo pregunta si puede haber otros factores que desarrollen Alzheimer, como infecciones de todo tipo, víricas, bacterianas, fúngicas, etc. Bueno, es súper interesante, ¿no? Estamos hablando de genética, pero las causas no genéticas o causas evitables de la enfermedad de Alzheimer se estima que están en torno al 30%. Es decir, hay un 30%, volvemos un poco, esto encaja más o menos con las cifras de evitabilidad, ¿no? Que hemos hablado, pero bueno, ahí también está la edad, el sexo, todas estas cosas que no podemos cambiar, pues se estima que en torno al 30% podemos cambiar, ¿no? Y bueno, pues hay muchas causas que están en estudios epidemiológicos claramente definidos, ¿eh? Y bueno, pues las infecciones no están claramente en los estudios epidemiológicos, aunque es muy difícil esto desde el punto de vista epidemiológico de definir, pero sí que está claro que los procesos inflamatorios, no sé si recordáis en uno de los pathways que yo mostraba, sí se asocian a la enfermedad de Alzheimer, genéticamente está claro, y
por lo tanto, las infecciones es una de las fuentes de procesos inflamatorios más importantes que tenemos, ¿no? Se está hablando mucho ahora del síndrome post-COVID y cómo esto afecta a la cognición. Nosotros tenemos en Fundación 100 un proyecto bastante potente y en Valdecilla también estamos colaborando con Valdecilla para hacerlo multicéntrico, para estudiar el efecto de una inflamación importante como es el COVID en los procesos cognitivos y en los marcadores de neurodegeneración, cómo esto influye, ¿no? La inflamación juega un papel importante y la infección probablemente también, de forma indirecta y también probablemente de forma directa. De hecho, hay algunos estudios que muestran que bueno, pues a algunas infecciones como el herpes zóster o incluso algunas bacterias gingivales se asocian más frecuentemente a la enfermedad de Alzheimer. La evidencia de esto no es tan sólida, pero sin duda que la inflamación y probablemente las infecciones juegan un papel en la enfermedad de Alzheimer, que es un proceso, como veis, muy multifactorial. A María Lafuente pregunta si existen diferencias genéticas con respecto a aquellos individuos o poblaciones muy longevas con poco Alzheimer. Absolutamente, sí, sí. No sé si te refieres a áreas, áreas geográficas donde haya gente tipo Okinawa o así, o en gente, bueno, probablemente poblaciones, ¿no? A ver, el ejemplo, cómo una variante genética puede influir muchísimo, lo está en el caso este que hemos contado del caso colombiano. Fijaros, si uno tiene la suerte de tener, bueno, todo tiene su lado oscuro, ¿no? Y por ejemplo, esta mutación Christchurch, por ejemplo, tiene algunos efectos que son no tan buenos, ¿no? Desde el punto de vista del colesterol y tal. Pero si uno tiene la suerte, que hay descritas mutaciones protectoras, de tener una mutación protectora, y esto obviamente se puede dar más en un entorno geográfico, por lo que hemos visto antes, ¿no? Que se comparten no solo el ambiente, sino se comparten los genes y al final en una población pues, se comparten más el pool genético, pues esto hace que estés protegido y puedas llegar a ser más longevo con buenas funciones cognitivas, ¿no? Nosotros en el proyecto Vallecas, que es un proyecto que tenemos en la Fundación 100, es una cohorte que seguimos desde hace más de 10 años, individuos que tienen 70 años, tenían 70 años al inicio y ahora les estamos estudiando cognitivamente, con resonancia, les hemos hecho los chips de genotipado, estamos haciendo proteómica también, pues estamos siguiendo una subpoblación de individuos que consideramos superagers. Superagers son gente que tienen pues en concreto la memoria, porque es lo que se utiliza para categorizarlos así, de sujetos que estarían en la década de los 50. O sea, ellos tienen más de 80, pero tienen una memoria de alguien que estaría en la década de los 50, ¿no? Pues bien, estos individuos los estamos estudiando, pues ya vemos que obviamente su proporción de ApoE4 es inferior a la de otras poblaciones, esto es evidente, pero queremos estudiar más en detalle, por un lado, el Genetic Risk Score, las variantes frecuentes, y también muy interesante ver si tienen representación de algunas de estas variantes raras protectoras que podrían estar de alguna forma, como el caso de la variante esta de APP, que también os he mostrado antes, protegiéndoles de la enfermedad de Alzheimer. David García pregunta si se podrán diseñar terapias de prevención del Alzheimer enfocadas a LRP3 y además si mutaciones en el gen para esta proteína protectora podrían ser causa significativa de Alzheimer. Bueno, sí, como he dicho antes, yo creo que la genética nos está ayudando muchísimo a dirigir las dianas terapéuticas y los biomarcadores, y yo creo en el futuro que incluso, como en el ejemplo que os he mostrado antes, ¿no? Donde vamos a poder tener nuestro código de barras de qué pathways tenemos más en riesgo, ¿no? Pues esto puede incluso ayudarnos a guiar qué tipo de estrategias preventivas podemos llevar a cabo, ¿no? Como hemos hablado antes, hay un porcentaje alto que depende del ambiente y probablemente hay un porcentaje también que se nos escapa de interacción genes-ambiente. De tal forma que si sabemos cuáles son nuestros genes o nuestras variantes genéticas que nos hacen más vulnerables, qué pathways tenemos más vulnerables, pues probablemente podamos prevenir de una forma más inteligente pues el futuro desarrollo de una demencia, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay gente que tiene
una mayor susceptibilidad en las vías inflamatorias, pues a lo mejor le conviene vacunarse para la gripe todos los años. O nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio muy interesante, creo yo, en Valdecilla, en el cual, para estudiar el efecto de la inflamación, volviendo un poco al tema de la inflamación, que me parece muy, muy interesante, lo que hicimos es estudiar a individuos sanos que se operaban de cadera. Como sabéis, una cirugía de cadera es un proceso estresante, inflamatorio muy importante, que se hace en gente cognitivamente normal o no tiene por qué tener problemas, gente mayor normalmente, y lo que hicimos es el ver cómo esa inflamación influía en la cognición, ¿no? Porque nosotros los clínicos vemos muy frecuentemente que la gente después de operarse te dice que ha perdido la memoria, incluso mucha gente que tiene una demencia, la familia te dice, no, esto empezó cuando le operaron, ¿no? Esto es algo que escuchamos frecuentemente y no se ha estudiado mucho. Entonces nosotros lo que hicimos es a las personas que se iban a operar, que estaban en lista de espera para ponerse una prótesis, pues les invitábamos a participar en un estudio en donde les hacíamos test cognitivos antes de la cirugía y en la cirugía que escogíamos a aquellos individuos que se hacía por raquianestesia, es decir, que con una punción lumbar les ponían la anestesia, extraíamos un poquito de líquido cefalorraquídeo, aprovechando ese proceso, y medíamos inflamación, marcadores inflamatorios antes y después de la cirugía también para determinarlo mejor, y meses después de la cirugía les volvíamos a hacer otros test cognitivos, ¿no? De tal forma que habíamos estudiado antes y después, mirábamos en el líquido cefalorraquídeo los marcadores de Alzheimer, el amiloide y el tau, para ver si tenían amiloide en su cerebro ya, con la intención de ver la interacción entre la patología neurodegenerativa, el tener amiloide en tu cerebro, y la inflamación, ¿no? Pues bien, lo que vimos es que antes de la cirugía, cuando les hacíamos los test antes de la cirugía, los individuos que tenían amiloide en el cerebro y los que no, que eran cerca de un 30%, tenía ya amiloide en el cerebro, pues los test de memoria, los test de cognición no diferenciaban unos de otros. Eran gente que en principio pues, no había ido al médico por problemas de memoria y no veíamos diferencias, a pesar de que ya tenían amiloide en el cerebro. Pues bien, después de la cirugía lo que veíamos es que sí que habían diferencias significativas entre los que tenían amiloide en el cerebro y los que no. Nosotros concluíamos que la cirugía probablemente, no la cirugía, sino los procesos inflamatorios, era nuestra hipótesis, ¿no? Podrían de alguna forma acelerar o causar bueno, pues que los procesos neurodegenerativos, o al menos las consecuencias de tener esa amiloide en el cerebro, pues fueran más evidentes para la clínica, ¿no? Bueno, esto es un estudio, una muestra pequeña, pero va un poco en esa dirección de que procesos como la inflamación, algunos de ellos que pueden estar en nuestras manos, controlar, pues pueden tener un papel importante en el desarrollo del deterioro cognitivo y sobre todo teniendo en cuenta nuestra susceptibilidad genética, por un lado, y por otro lado, pues la patología neurodegenerativa obviamente que tengamos ya, ¿no? Como en el caso de estos individuos que ya tenían amiloide en el cerebro. Ya las dos últimas preguntas. Dani López pregunta si se han encontrado genes modificadores en caso de Alzheimer, que tal vez puedan demostrar que una persona con una mutación no tenga fenotipo de enfermedad. Sí, bueno, no sé si te refieres a genes que lo que hacen es, sobre todo genes protectores, ¿no? Como hablábamos antes del Christchurch o la mutación de APP o otros en el gen de la fosfolipasa C gamma, que lo que hacen es, en individuos que tienen patología, que vemos la patología en el cerebro, incluso en autopsias, pues bien, están protegidos y que de alguna forma su cerebro es resiliente a la neurodegeneración o a los acúmulos de amiloide, ¿no? Que es el proceso inicial, o creemos que es el proceso inicial, sí, sin duda. Estas mutaciones, pues estamos descubriéndolas, sobre todo estudiando estas poblaciones de superagers o de gente que vive mucho tiempo cognitivamente sana. O que teniendo una mutación, como el caso de la mutación Christchurch de los colombianos, no desarrolla la enfermedad. Rosana de la Chica pregunta si existe diferencia entre ambos sexos en desarrollar enfermedad de Alzheimer. Sí lo hay, sí. Epidemiológicamente está muy claro que la mujer tiene más riesgo de enfermedad de Alzheimer y esto se hace incluso ajustando porque la mujer vive más que el hombre normalmente. A pesar de eso hay
hay mayor riesgo, ¿no? El motivo de esto aún no se sabe. Sí que se está haciendo algún estudio. El cromosoma Y es difícil de estudiar en los estudios genéticos, pero se está haciendo algún estudio específico para ver si hay algún factor de riesgo genético que sea distinto entre hombres y mujeres. Hasta donde yo sé, desde el punto de vista genético no se conoce ninguna causa que se pueda deber a la parte distinta que tenemos, a los cromosomas, al cromosoma Y en este caso. Pero eso es cierto, está ahí y no hay hasta donde yo sé una explicación buena para entenderlo. La última, de verdad, que te estamos bombardeando a preguntas. Eva María Lafuente pregunta si existe alguna relación entre esclerosis múltiple y Alzheimer. Pues entre esclerosis múltiple y Alzheimer no, pero entre esclerosis múltiple y demencia sí. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria del cerebro y sí que se asocia al deterioro cognitivo, sin duda, por la propia afectación de la enfermedad. Y hasta donde yo sé no hay una relación. También es complicado hacer estos análisis, ¿no? Estos estudios, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad no tan frecuente como para poder tener una N suficiente para ver el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. No, hasta donde yo sé, no está asociada epidemiológicamente a Alzheimer, pero bueno, desde luego que comparten mecanismos que potencialmente sí que podrían estar de alguna forma relacionados. No te sé contestar, pero sin duda que sería una buena hipótesis a testar. Muy bien, Pascual. Pues oye, muchas gracias por compartir un ratito con nosotros, por estar en este foro. Hemos aprendido mucho sobre la genética de Alzheimer. Y al resto de participantes y de oyentes, pues muchas gracias por estar una vez más con nosotros y buen fin de semana a todos. Un placer. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena por el curso, que realmente es fantástico. Gracias, Pascual. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.